Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han hablado del mal de ojo como una fuerza invisible capaz de afectar la vida de una persona. En muchas culturas se lo ha considerado una superstición, un mito nacido del miedo o de la ignorancia. Sin embargo, cuando observamos este fenómeno desde una perspectiva más profunda, descubrimos que detrás de esta creencia popular existe un principio energético mucho más fundamental. Ese principio es simple, pero poderoso. Donde pones tu atención, pones tu energía. La atención no es solamente un acto mental, no es simplemente mirar algo o pensar en algo. La atención es un flujo de energía consciente. Es la capacidad de la mente para dirigir la fuerza vital hacia un punto específico de la realidad. Cada vez que piensas intensamente en alguien, cada vez que miras a una persona con deseo, admiración, resentimiento o envidia, estás proyectando energía hacia ese ser. La mayoría de las personas ignora completamente este proceso. Cree que sus pensamientos son privados, que sus emociones se quedan dentro de su mente. Pero la realidad energética es diferente. La conciencia es radiante, la mente emite y el corazón amplifica. Cuando una emoción intensa se mezcla con la atención, el resultado es una proyección energética mucho más poderosa de lo que imaginamos. Aquí es donde comienza a entenderse el verdadero mecanismo detrás del llamado mal de ojo. No se trata de una maldición mágica lanzada por alguien con poderes sobrenaturales. Tampoco es necesariamente un acto consciente. Muchas veces ocurre de forma completamente inconsciente. Una persona observa la felicidad de otra, ve su prosperidad, ve su belleza, ve su éxito. Y dentro de ella aparece una emoción silenciosa, la envidia. La envidia no es solamente un sentimiento psicológico. Es una forma de energía densa que surge cuando la mente se compara y el corazón se contrae. En ese momento, la atención se vuelve intensa, la emoción se vuelve pesada y la energía comienza a dirigirse hacia el objeto de esa comparación. Pero aquí aparece un punto crucial que casi nadie entiende. La energía proyectada por otra persona no puede penetrar un campo coherente. Para que exista un impacto energético, debe existir primero una apertura, una grieta, una falta de coherencia interna. Imagina por un momento que tu campo energético es como una esfera de luz que rodea tu cuerpo. Esta esfera no es un concepto simbólico, es una estructura energética real formada por tu estado emocional, tus pensamientos, tu nivel de presencia y tu conexión contigo mismo. Cuando una persona vive centrada, consciente y alineada con su verdad interior, en ese campo se vuelve estable. Es como un lago tranquilo. Pero cuando una persona vive buscando aprobación constante, cuando duda de sí misma, cuando se compara continuamente con otros, su campo comienza a fragmentarse. Aparecen pequeñas fisuras, dudas, miedo, necesidad de reconocimiento. Estas fisuras son lo que podríamos llamar grietas energéticas. Y las grietas permiten que la energía externa se infiltre. En ese contexto, la atención cargada de envidia de otra persona puede encontrar un punto de entrada, no porque el otro tenga poder sobre ti, sino porque tú has olvidado tu centro. Este entendimiento cambia completamente la forma en que debemos interpretar el mal de ojo. La mayoría de las tradiciones ha intentado protegerse mediante objetos externos, amuletos, símbolos, talismanes o rituales. Y aunque algunos de estos objetos pueden tener valor simbólico o psicológico, el verdadero escudo nunca ha estado fuera. El verdadero escudo es tu estado interno. Cuando una persona habita y habita plenamente su cuerpo, cuando está presente en su respiración, cuando reconoce su propio valor sin depender de la mirada ajena, su campo energético se vuelve compacto, estable, luminoso. En ese estado la atención negativa de otros simplemente rebota. No encuentra grietas, no encuentra puntos de entrada. Pero cuando la identidad depende constantemente de la validación externa, ocurre algo muy curioso. La persona comienza a vivir mirando hacia afuera, busca aprobación, busca reconocimiento, busca ser vista, y al hacer eso, abre su campo, se vuelve receptiva a las miradas de los demás, tanto a las admirativas como a las envidiosas. Este es uno de los grandes secretos energéticos que casi nadie enseña. La necesidad de aprobación debilita el campo energético. Por eso, las personas que viven obsesionadas con la opinión de los demás suelen ser también las más sensibles a las energías externas. No porque sean débiles, sino porque su atención está constantemente dispersa. Cuando la atención está dispersa, la energía también lo está. Y un campo disperso es un campo vulnerable. El camino hacia la verdadera protección no consiste en temer al mundo. Tampoco consiste en luchar contra la envidia o intentar controlar los pensamientos de otras personas. Eso sería imposible. El verdadero camino es más simple y más profundo. Consiste en recuperar la soberanía de tu atención. Significa aprender a regresar una y otra vez a tu centro, a tu respiración, a tu presencia.
a tu conciencia. Cuando tu atención vuelve a casa, tu energía también vuelve. Y cuando tu energía vuelve, tu campo se reconstruye. Este es el primer paso hacia la madurez energética. Comprender que no somos víctimas de fuerzas invisibles que dominan nuestra vida. Somos generadores de campo. Somos emisores de energía. Somos arquitectos de nuestra coherencia interna. Y cuando la coherencia aparece, el fenómeno del mal de ojo pierde su poder. Porque lo que realmente protege a un ser humano no es un símbolo colgado en su cuello. Es la presencia viva dentro de su propio ser. El campo invisible. Cómo se forma y se rompe tu escudo energético. Todo ser humano habita dentro de un campo invisible. No es una metáfora espiritual ni una idea abstracta. Es una estructura energética real que se forma a partir de la interacción constante entre la mente, las emociones y la conciencia. Aunque no podamos verlo con los ojos físicos, este campo nos rodea en todo momento. Algunas tradiciones lo han llamado aura, otras lo describen como el campo electromagnético del corazón y otras simplemente lo reconocen como el campo de presencia de una persona. Pero más allá del nombre, lo importante es comprender su naturaleza. Tu campo energético es el resultado de tu estado interno. Cada pensamiento que repites, cada emoción que sostienes y cada creencia que aceptas contribuyen a la arquitectura invisible de ese campo. Es como si estuvieras construyendo una atmósfera alrededor de ti. Cuando tus pensamientos son claros y tus emociones están en equilibrio, esa atmósfera se vuelve estable. Cuando tu mente está fragmentada y tus emociones están en conflicto, esa atmósfera se vuelve caótica. Por eso hay personas cuya presencia transmite calma apenas entran a una habitación y otras cuya presencia genera incomodidad sin que sepamos explicar exactamente por qué. No es magia, es coherencia energética. La coherencia ocurre cuando tu mente, tu emoción y tu cuerpo están alineados en la misma dirección. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no se contradicen entre sí. En ese estado el campo energético se vuelve compacto. Es como una esfera estable que mantiene su integridad incluso en medio del ruido del mundo. Pero la mayoría de los seres humanos viven una forma de incoherencia casi permanente. Piensan una cosa, sienten otra, y actúan de una manera completamente diferente. Este conflicto interno genera turbulencias energéticas, y cada turbulencia crea una pequeña distorsión en el campo. Con el tiempo, estas distorsiones se convierten en lo que podríamos llamar fracturas energéticas. Las fracturas no aparecen de un día para otro. Se forman lentamente a lo largo de años de conflicto interno. Cada vez que una persona se traiciona a sí misma. Cada vez que actúa desde el miedo en lugar de la verdad. Cada vez que reprime una emoción profunda para agradar a otros. Cada una de estas acciones deja una huella en el campo. Es como si pequeñas grietas comenzaran a abrirse en la superficie de esa esfera energética. Estas grietas no necesariamente provocan un daño inmediato. Durante mucho tiempo pueden permanecer invisibles, pero sí alteran la estabilidad del campo. Y cuando el campo pierde estabilidad, se vuelve más sensible a las influencias externas. Aquí es donde muchas personas comienzan a experimentar lo que llaman energías negativas. En realidad no siempre se trata de ataques intencionales. Muchas veces simplemente es el resultado natural de la interacción entre campos humanos. Los seres humanos estamos constantemente intercambiando energía. Cuando conversamos con alguien, cuando pensamos intensamente en otra persona, cuando admiramos, criticamos o envidiamos. Cada una de estas interacciones genera corrientes energéticas que viajan entre los campos. En un campo fuerte y coherente, estas corrientes simplemente fluyen y desaparecen. Pero en un campo debilitado por grietas internas, pueden quedarse atrapadas. Es como si una corriente de aire entrara por una ventana abierta. No porque el viento quiera invadir la casa, sino porque la ventana está abierta. Este entendimiento es fundamental porque cambia completamente la narrativa de víctima que muchas personas adoptan. No estamos siendo atacados constantemente por fuerzas oscuras. La mayoría de las veces estamos simplemente viviendo con un campo descuidado. Un campo que nunca aprendimos a cuidar. Desde pequeños nos enseñaron a cuidar el cuerpo físico. Nos enseñaron a lavarnos las manos, a alimentarnos, a dormir. Pero casi nadie nos enseñó a cuidar el campo emocional y energético. Nunca aprendimos que nuestras emociones también requieren higiene. Nunca aprendimos que la atención dispersa desgasta nuestro campo. Nunca aprendimos que la coherencia es la verdadera forma de protección, y así crecimos creyendo que la seguridad depende del mundo exterior, de objetos, de rituales, de la aprobación de otros, sin darnos cuenta de que el verdadero escudo siempre estuvo dentro. El campo energético se fortalece cuando la persona comienza a regresar a sí misma, cuando deja de vivir reaccionando constantemente a todo lo que ocurre alrededor, cuando deja de dispersar su atención en 1000 direcciones, cuando aprende a vivir y habitar su propio cuerpo.
El cuerpo es el ancla del campo. Cada vez que una persona respira profundamente y dirige su conciencia hacia su interior, algo comienza a reorganizarse. La energía dispersa empieza a reunirse. Las turbulencias comienzan a calmarse. Y poco a poco el campo recupera su forma natural. Este proceso no ocurre de manera instantánea. Es una reconstrucción gradual. Es similar a reparar una casa que ha estado descuidada durante muchos años. Primero se identifican las grietas, luego se limpian, después se refuerzan las estructuras y finalmente la casa vuelve a ser habitable. El campo energético funciona de la misma manera. Requiere atención, requiere presencia, requiere honestidad interior. Porque cada vez que una persona decide vivir en coherencia con su verdad, una grieta se cierra. Cada vez que una persona deja de buscar aprobación externa y comienza a confiar en su propia percepción, otra grieta desaparece. Cada vez que una persona se permite sentir sus emociones sin reprimirlas ni negarlas, el campo se vuelve más estable. Así es como se construye el verdadero escudo energético. No a través del miedo, no a través de la paranoia espiritual, sino a través de la presencia consciente. Cuando el campo se vuelve coherente, algo muy interesante ocurre. La persona deja de ser un receptor pasivo de influencias externas y comienza a convertirse en una fuente. Su presencia empieza a influir en el entorno. Su calma calma hasta a otros. Su claridad ordena el caos. Su energía estabiliza los espacios. En ese punto el fenómeno del mal de ojo pierde casi toda relevancia. Porque ya no existe un campo frágil donde esa energía pueda asentarse. Existe una presencia estable que simplemente irradia coherencia. Y la coherencia por naturaleza es impermeable al desorden. Las grietas del alma, culpa, validación y pérdida de poder. Para comprender realmente por qué algunas personas parecen ser más vulnerables a las influencias energéticas que otras, es necesario mirar hacia un lugar más profundo que la superficie de la mente. Debemos mirar hacia las grietas del alma. Estas grietas no son defectos con los que nacemos. No son una debilidad inherente al ser humano. Son heridas que se forman lentamente a lo largo de la vida, muchas veces sin que nos demos cuenta. Y una de las más profundas de todas es la culpa crónica. La culpa es una emoción compleja. En su forma sana puede funcionar como una brújula moral que nos permite reconocer cuando hemos causado daño y corregir nuestro camino. Pero existe otra forma de culpa mucho más silenciosa y corrosiva. Una culpa que no se basa en acciones reales, sino en una sensación constante de no ser suficiente. Muchas personas crecen escuchando mensajes implícitos o explícitos que les enseñan que algo en ellas está mal, que deben esforzarse más para ser aceptadas, que deben demostrar su valor, que deben cambiar para merecer amor. Con el tiempo, estos mensajes comienzan a instalarse en lo más profundo de la identidad, y la persona empieza a vivir con una sensación permanente de insuficiencia. Esta sensación se convierte en un filtro a través del cual interpreta toda la realidad. Si algo sale mal, piensa que es su culpa. Si alguien la critica, cree que tiene razón. Si recibe éxito o reconocimiento, siente que en el fondo no lo merece. Esta forma de culpa no solo afecta a la psicología de una persona, también altera profundamente su campo energético. La culpa crónica crea una vibración de contracción. Es como si la energía del cuerpo comenzara a encogerse hacia adentro. La persona se vuelve más rígida, más defensiva, más insegura. Y esa contracción genera una de las grietas energéticas más grandes que puede existir, porque la culpa debilita la relación que una persona tiene consigo misma. Cuando alguien vive sintiendo que está fundamentalmente equivocado, su campo energético pierde cohesión. La persona comienza a buscar constantemente validación externa. Necesita aprobación, necesita reconocimiento, necesita sentirse aceptada. Y aunque esto es profundamente humano, también crea una dependencia energética peligrosa. Cada vez que buscamos validación afuera, entregamos una parte de nuestra autoridad interior. Es como si inconscientemente estuviéramos diciendo: mi valor depende de lo que otros piensen de mí. En ese momento, el centro de gravedad de nuestra energía se desplaza, deja de estar dentro y se mueve hacia el exterior. Cuando esto ocurre, el campo energético comienza a abrirse en exceso. La persona se vuelve extremadamente sensible a la opinión de los demás. Un comentario negativo puede afectar su estado emocional durante horas o incluso días. Una mirada crítica puede generar ansiedad. Un gesto de rechazo puede sentirse como una amenaza profunda, no porque esas situaciones sean realmente tan poderosas, sino porque la persona ha colocado su identidad en manos del mundo. Esta es una de las razones por las que algunas personas parecen ser más susceptibles a las energías de otros.
No es que tengan un destino espiritual más débil, es que han aprendido a vivir desde un lugar donde su valor depende constantemente del entorno, y ese estado genera grietas. Las grietas no aparecen cuando alguien nos critica. Las grietas aparecen cuando creemos que esa crítica define quién somos. Las grietas no aparecen cuando alguien nos envidia. Aparecen cuando nuestra identidad depende de cómo somos vistos. Cuando una persona está profundamente enraizada en su propia verdad interior, las opiniones externas pierden gran parte de su peso, no porque deje de escuchar o aprender de los demás, sino porque su valor ya no está en negociación. Este cambio marca el inicio de una transformación profunda. La persona comienza a recuperar su soberanía energética. Soberanía significa que el centro de tu energía vuelve a estar dentro de ti, no en la aprobación, no en la comparación, no en la mirada del mundo. Cuando esto ocurre, algo muy interesante empieza a suceder. La persona deja de reaccionar de forma automática ante cada estímulo externo. Las críticas ya no atraviesan su campo con la misma intensidad. Las miradas envidiosas pierden su impacto. Incluso las emociones negativas de otros comienzan a sentirse más distantes. Es como si se creara un espacio interno entre la persona y el mundo. Ese espacio es la base de la verdadera libertad energética. Pero para llegar ahí es necesario hacer algo que muchas personas evitan durante toda su vida. Es necesario mirar hacia adentro con honestidad. Reconocer las heridas. Reconocer las historias que hemos aceptado sobre nosotros mismos. Reconocer las veces que hemos buscado aprobación a cualquier precio. Este reconocimiento no debe hacerse desde el juicio. No se trata de culparnos por nuestras grietas. Se trata de entenderlas. Porque una vez que una persona ve claramente el origen de sus grietas, algo dentro de ella comienza a cambiar. La conciencia misma tiene un poder reparador. Cuando iluminamos una herida con presencia y comprensión, esa herida comienza a transformarse. La culpa empieza a perder su fuerza. La vergüenza comienza a disolverse. Y poco a poco el campo energético empieza a recuperar su estabilidad. Este proceso es lo que podríamos llamar sanación energética profunda. No se trata de eliminar todas las emociones negativas. Se trata de recuperar la relación con uno mismo. Cuando esa relación se fortalece, las grietas empiezan a cerrarse. Y cuando las grietas se cierran, el campo energético vuelve a convertirse en un espacio protegido. Un espacio donde la energía externa ya no tiene el mismo poder. Este es el comienzo de una nueva forma de habitar el mundo. Una forma donde ya no vivimos como mendigos de aprobación, sino como guardianes conscientes de nuestra propia energía. La envidia como fuerza psíquica. Entre todas las emociones humanas, pocas han sido tan mal comprendidas como la envidia. La mayoría de las personas la considera simplemente un sentimiento incómodo que aparece cuando alguien posee algo que nosotros deseamos. Sin embargo, desde una perspectiva energética más profunda, la envidia es mucho más que una emoción pasajera. Es una fuerza psíquica, no en el sentido sobrenatural que muchas historias sugieren, sino en el sentido literal de la palabra. Una energía generada por la mente y amplificada por la emoción. Para entender esto, primero debemos comprender cómo funcionan las emociones dentro del campo energético humano. Cada emoción produce una vibración específica. La alegría expande, la gratitud armoniza, la paz estabiliza. Pero hay emociones que contraen el campo y generan densidad. La envidia es una de ellas. La envidia nace cuando la mente entra en el juego de la comparación. Observa a otra persona y percibe que posee algo que nosotros no tenemos. Éxito, belleza, reconocimiento, riqueza, talento o felicidad. En ese momento ocurre una pequeña fractura interna. Una parte de nosotros admira lo que el otro tiene, pero otra parte se siente disminuida. La mente entonces formula una narrativa silenciosa. ¿Por qué él y no yo? Esa pregunta parece inocente, pero tiene un efecto poderoso sobre el campo energético. Porque en lugar de inspirar crecimiento, genera contracción. La energía que podría convertirse en motivación se transforma en resentimiento. Y el resentimiento tiene una característica particular: intensifica la atención. La persona comienza a pensar repetidamente en el otro, observa sus redes sociales, habla de él, lo critica, lo analiza, lo juzga, pero en el fondo, toda esa actividad mental mantiene la atención fijada en esa persona, y donde está la atención, está la energía. Cuando la atención se mezcla con una emoción intensa, la proyección energética se vuelve aún más fuerte. Es como si la mente enviara una señal constante hacia el campo de la otra persona. En la mayoría de los casos, esta señal no produce ningún efecto significativo. Si el campo energético del receptor es estable, la energía simplemente se disipa. Pero cuando el campo del receptor tiene grietas, dudas, inseguridad, necesidad de aprobación, esa energía puede encontrar resonancia. Y cuando encuentra resonancia, se amplifica.
Esto es algo que la física también observa en otros sistemas. Cuando dos estructuras vibran en frecuencias similares, pueden comenzar a influirse mutuamente. El mismo principio ocurre en los campos emocionales. Si alguien proyecta envidia hacia ti, pero tú estás profundamente centrado en tu propia estabilidad interior, esa energía no encuentra dónde asentarse. Pero si dentro de ti ya existe miedo al juicio, miedo al fracaso o miedo a perder lo que tienes, esa energía externa puede activar esas mismas frecuencias. No porque el otro tenga poder sobre tu vida, sino porque su atención ya ha tocado una zona vulnerable dentro de tu propio campo. Por eso, en muchas culturas antiguas se advertía sobre la exposición excesiva del éxito personal. No porque el éxito sea algo que deba ocultarse por vergüenza, sino porque mostrar constantemente la prosperidad en un entorno donde muchas personas viven en comparación puede generar grandes cantidades de atención emocional. Y la atención colectiva tiene peso energético. Pero aquí aparece un punto crucial que transforma completamente la comprensión de este fenómeno. La envidia no es solamente un problema del que la siente, también puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento del que la recibe, porque cada vez que sentimos que la energía externa nos afecta, en realidad estamos recibiendo una señal que indica que todavía existen zonas internas que necesitan fortalecerse. La envidia externa funciona como un espejo energético, revela dónde aún buscamos validación, donde todavía tememos perder lo que tenemos, donde nuestra identidad depende de la opinión de otros. Cuando una persona aprende a observar este proceso sin miedo, algo muy poderoso comienza a suceder. La energía que antes se sentía como un ataque empieza a transformarse en información. En lugar de reaccionar con defensa o paranoia, la persona se pregunta, ¿qué parte de mí está resonando con esto? Esa pregunta abre la puerta a una forma completamente nueva de conciencia. La persona deja de ver el mundo como un campo lleno de enemigos energéticos y comienza a verlo como un sistema de espejos. Cada interacción revela algo. Cada emoción muestra una capa de la identidad. Cada reacción ilumina una zona que puede ser integrada. Este es el comienzo del camino alquímico, porque cuando una persona deja de resistir la energía externa y aprende a observarla con conciencia, ocurre una transformación. La energía densa deja de ser una amenaza y comienza a convertirse en combustible para el autoconocimiento. La envidia, que antes parecía una fuerza destructiva, se convierte entonces en una señal de donde aún podemos crecer. Así es como las tradiciones antiguas entendían la verdadera alquimia espiritual, no como la eliminación de la oscuridad, sino como la capacidad de transformarla en conciencia. En ese punto, el fenómeno del mal de ojo comienza a perder su misterio, porque ya no se ve como una maldición, se ve como una interacción energética dentro de un campo mucho más amplio de conciencia humana. Y cuando comprendemos este campo, recuperamos algo que siempre nos perteneció, la capacidad de gobernar nuestra propia energía, el arte de cerrar tu campo. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado formas de protegerse de las energías externas. Amuletos, talismanes, símbolos sagrados, rituales de limpieza, oraciones, hierbas, piedras y ceremonias han sido utilizados en casi todas las culturas del planeta. Y aunque muchas de estas prácticas poseen un valor simbólico profundo, existe una verdad que raramente se explica con claridad. El verdadero escudo energético no está fuera de ti, está dentro. Cerrar tu campo no significa levantar muros contra el mundo ni vivir con miedo de las personas o de las energías que te rodean. Cerrar tu campo significa recuperar la soberanía de tu atención. La mayoría de las personas vive con su atención dispersa en cientos de direcciones. Piensan en lo que otros opinan de ellas. Se preocupan por el pasado. Imaginan escenarios futuros llenos de ansiedad. Comparan su vida con la de otros. Reaccionan constantemente a cada estímulo del entorno. Cada uno de estos movimientos mentales consume energía, y cuando la atención se dispersa, el campo energético pierde densidad. Es como si la energía del ser humano se filtrara hacia el exterior en pequeñas corrientes invisibles. Con el tiempo, esta dispersión crea cansancio, confusión emocional y una sensación constante de vulnerabilidad. Cerrar el campo comienza con un acto simple, pero profundamente poderoso: volver al cuerpo. El cuerpo es el punto de anclaje de la conciencia. Cuando la mente se pierde en pensamientos interminables, la energía se dispersa. Pero cuando la atención regresa a la respiración, al peso del cuerpo, al ritmo del corazón, la energía comienza a reunirse. Este proceso es similar a reunir fragmentos de luz que estaban dispersos en el espacio. Poco a poco, la presencia se condensa. Y cuando la presencia se condensa, el campo energético se fortalece. La respiración consciente es una de las herramientas más simples y efectivas para lograr esto. Cada inhalación profunda invita a la energía a regresar al centro.
Cada exhalación libera tensiones que estaban atrapadas en el cuerpo. Con el tiempo, esta práctica genera una sensación de estabilidad interior. La persona deja de sentirse arrastrada por cada emoción que aparece. Empieza a habitar su propio espacio interno. Y ese espacio es el corazón del campo energético. Otra clave fundamental para cerrar el campo es reducir la exposición innecesaria de la propia energía. Vivimos en una época donde muchas personas sienten la necesidad de compartir cada aspecto de su vida. Publican sus logros, sus planes, sus proyectos, sus emociones, sus éxitos y sus dificultades. Pero cada vez que exponemos nuestra energía al mundo sin conciencia, invitamos a que múltiples miradas se posen sobre ella. Y cada mirada lleva consigo una carga emocional diferente. Algunas miradas están llenas de admiración, otras de curiosidad, otras de juicio y algunas de envidia. No se trata de vivir ocultando quién eres, se trata de desarrollar discernimiento energético, aprender a reconocer qué aspectos de tu vida deben ser protegidos durante su proceso de crecimiento, porque la energía que todavía está formándose es más sensible a las influencias externas. Es como una semilla que necesita tiempo bajo la tierra antes de exponerse a la superficie. Cuando una persona aprende a proteger su proceso interno, su campo energético se vuelve más estable. También es fundamental aprender a cerrar ciclos emocionales. Muchas personas mantienen vínculos energéticos abiertos con experiencias del pasado, resentimientos no resueltos, conversaciones imaginarias que nunca terminan, recuerdos que se repiten una y otra vez. Cada uno de estos procesos mantiene la atención atada a eventos que ya no existen. Y donde está la atención, sigue fluyendo la energía. Cerrar el campo también significa recuperar esa energía atrapada en historias antiguas. No siempre es necesario entender cada detalle del pasado. A veces basta con reconocer que la experiencia ya cumplió su función y permitir que la energía regrese al presente. Cuando la atención vuelve al presente, el campo se reorganiza, la mente se calma, el cuerpo se relaja y el espacio interno vuelve a sentirse completo. Pero quizá la práctica más poderosa para cerrar el campo es aprender a evitar tu propia autoridad interior. Esto significa dejar de vivir reaccionando constantemente a las opiniones externas. No significa ignorar a los demás ni rechazar el aprendizaje. Significa recordar que tu identidad no depende de la aprobación de nadie. Cuando una persona vive desde esta claridad, algo cambia profundamente en su energía. Ya no necesita demostrar su valor. Ya no necesita competir constantemente. Ya no necesita compararse con el mundo. Su energía deja de buscar afuera y comienza a irradiar desde dentro. En ese momento el campo energético se vuelve naturalmente más compacto. Las grietas comienzan a cerrarse, la presencia se vuelve más fuerte y las influencias externas pierden su capacidad de alterar el equilibrio interno. Esto es lo que realmente significa cerrar el campo. No es un acto de defensa, es un acto de integridad energética. Es el momento en que una persona deja de vivir como un recipiente abierto a cualquier corriente emocional del entorno y comienza a vivir como una fuente consciente de energía. Desde ese lugar, la vida cambia, las relaciones se vuelven más claras, las emociones se vuelven más estables y la sensación de vulnerabilidad comienza a desaparecer, porque la persona ya no depende del mundo para sentirse completa. Ha regresado a su propio centro y cuando el centro está activo, el campo se vuelve naturalmente protegido. Alquimia de la sombra. Transformar la energía negativa en poder. Durante siglos, muchas tradiciones espirituales han enseñado a las personas a evitar lo negativo, a huir de la oscuridad, a rechazar las emociones densas, a protegerse de todo aquello que parezca amenazante para el equilibrio interior. Pero existe un conocimiento mucho más profundo que pocas veces se explica con claridad. Un conocimiento que cambia por completo la relación que tenemos con las fuerzas que llamamos negativas. Ese conocimiento es la alquimia interior. La alquimia en su forma más antigua no se refería únicamente a transformar metales en oro. Ese lenguaje era simbólico. En realidad, Vim hablaba de la capacidad del ser humano para transformar estados de conciencia, para convertir la densidad en claridad, la confusión en sabiduría, la sombra en poder. Cuando una persona comienza su camino espiritual, suele imaginar que el objetivo es eliminar todas las emociones oscuras de su vida. Quiere sentirse siempre en paz, siempre en calma, siempre en armonía. Pero la realidad del crecimiento interior es mucho más compleja. La sombra no desaparece cuando la ignoramos. La sombra desaparece cuando la comprendemos. La sombra está formada por todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, reprimido o negado a lo largo de nuestra vida. Emociones que aprendimos a esconder, deseos que creímos incorrectos, heridas que decidimos olvidar. Todas estas experiencias quedan almacenadas en el campo emocional del ser humano, y aunque no pensemos en ellas conscientemente, siguen influyendo en nuestra energía.
Cuando alguien proyecta envidia, juicio o resentimiento hacia nosotros, muchas veces lo que realmente ocurre es que esas energías externas tocan zonas de nuestra propia sombra. Por eso reaccionamos, no porque el otro tenga poder absoluto sobre nosotros, sino porque algo dentro de nuestro campo aún no ha sido integrado. Este entendimiento cambia completamente la manera en que vemos las energías densas. En lugar de verlas como enemigos que deben ser combatidos, comenzamos a verlas como mensajeros. Cada emoción intensa que aparece es una señal, una invitación a mirar hacia adentro, una oportunidad para descubrir algo que aún no hemos comprendido de nosotros mismos. Este proceso requiere valentía, porque mirar la sombra no siempre es cómodo. Significa reconocer nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras contradicciones. Pero también es el camino hacia una forma de poder mucho más profunda. Cuando una persona comienza a observar sus emociones sin huir de ellas, algo extraordinario empieza a suceder. La energía que antes se manifestaba como tensión comienza a transformarse en conciencia. La envidia que recibimos puede revelar nuestras propias inseguridades ocultas. El juicio que escuchamos puede mostrar dónde aún buscamos aprobación. La crítica que nos hiere puede señalar partes de nuestra identidad que todavía dependen de la mirada externa. Cada una de estas experiencias contiene una llave, y esa llave abre una puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Esto es lo que los antiguos alquimistas describían como transmutación. La energía nunca desaparece, solo cambia de forma. Cuando resistimos una emoción, la energía se estanca. Cuando la observamos con conciencia, la energía se transforma. La rabia puede convertirse en claridad. El miedo puede convertirse en discernimiento. La tristeza puede convertirse en profundidad. Y la envidia que otros proyectan puede convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestra coherencia interior. Pero para que esta transformación ocurra, es necesario adoptar una nueva postura frente a la vida. Una postura de presencia consciente. En lugar de reaccionar inmediatamente ante cada estímulo externo, aprendemos a detenernos, a respirar, a observar lo que ocurre dentro de nosotros. Este pequeño espacio de conciencia cambia todo, porque cuando dejamos de reaccionar automáticamente, recuperamos nuestra libertad. Podemos elegir cómo responder, podemos decidir qué hacer con la energía que aparece, y en ese momento dejamos de ser víctimas de las circunstancias. Nos convertimos en alquimistas de nuestra propia experiencia. Este es uno de los secretos más poderosos del crecimiento espiritual. La verdadera protección no consiste en evitar la oscuridad, consiste en desarrollar la capacidad de transformarla. Cuando una persona aprende esta lección, el mundo deja de sentirse como un lugar lleno de amenazas energéticas. Comienzan a verse como un laboratorio de conciencia. Cada interacción se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Cada emoción se convierte en información. Cada desafío se convierte en una puerta hacia una versión más consciente de uno mismo. En ese punto, algo muy profundo comienza a cambiar en el campo energético del ser humano. La persona ya no teme las energías externas, porque sabe que posee dentro de sí la capacidad de transformarlas, y esa certeza genera una estabilidad que no depende de las circunstancias. Es una estabilidad que nace de la comprensión, una comprensión que dice: nada de lo que aparece en mi vida tiene poder sobre mí si yo soy capaz de integrarlo con conciencia. Este es el verdadero arte de la alquimia interior. Convertir la experiencia humana, con toda su complejidad y sus sombras, en el combustible del despertar. Después de comprender la naturaleza de la atención, el funcionamiento del campo energético, las grietas internas, la fuerza de la envidia y el arte de transformar la sombra, llegamos al punto más importante de todo este camino: el retorno al centro. Durante gran parte de su vida, el ser humano vive orientado hacia afuera. Desde la infancia aprende a observar constantemente el mundo para entender quién es. Mira a sus padres, mira a sus maestros, mira a la sociedad, y poco a poco construye una identidad basada en reflejos externos. Aprende qué comportamientos son aceptados, qué actitudes generan aprobación, qué decisiones provocan rechazo. Con el tiempo la persona comienza a organizar su vida alrededor de estas señales externas. Sin darse cuenta, su atención se convierte en un radar permanente dirigido hacia el mundo. ¿Me están aprobando? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Soy suficiente? Esta forma de vivir crea una relación muy particular con la energía. La persona deja de ser una fuente y se convierte en un receptor de opiniones, un receptor de expectativas, un receptor de emociones colectivas. Cuando vivimos de esta manera, nuestro campo energético se vuelve dependiente del entorno. Si el mundo nos aplaude, nos sentimos fuertes. Si el mundo nos critica, nos sentimos debilitados. Si el mundo nos admira, sentimos expansión. Si el mundo nos juzga, sentimos contracción. Nuestra estabilidad depende de factores que no podemos controlar.
Y esa es una de las razones por las que tantas personas experimentan ansiedad energética, porque están intentando encontrar seguridad en un mundo que cambia constantemente. Pero el camino espiritual profundo propone una inversión completa de esta dinámica. Propone algo radicalmente distinto: regresar al centro. Regresar al centro significa recuperar el punto de origen de tu energía. Significa recordar que tu identidad no nace de las miradas externas, nace de tu conciencia. Cuando una persona comienza a vivir desde su centro, algo cambia profundamente en su forma de experimentar la realidad. La atención deja de moverse constantemente hacia afuera. Comienza a descansar dentro, no como un acto de aislamiento, sino como una forma de presencia. La persona sigue interactuando con el mundo, sigue trabajando, sigue amando, sigue creando, pero su estabilidad ya no depende de las reacciones externas, porque el punto de referencia ha cambiado. Ahora la persona se observa a sí misma, se escucha, se siente, y desde ese espacio interior toma sus decisiones. Esta es la esencia de la soberanía energética. No significa volverse indiferente al mundo, significa dejar de entregar el gobierno de tu energía a los estímulos externos. Cuando este cambio ocurre, el campo energético se reorganiza de forma natural. La energía que antes se dispersaba tratando de satisfacer expectativas externas comienza a reunirse. La presencia se vuelve más sólida, la mente se vuelve más clara, las emociones se vuelven más estables, y el campo comienza a irradiar coherencia. Esta coherencia tiene un efecto muy particular. Las personas que viven desde su centro dejan de absorber constantemente la energía del entorno. En lugar de eso, comienzan a influir en él. Su calma genera calma, su claridad inspira claridad, su presencia estabiliza los espacios. Esto es lo que significa convertirse en una fuente. Una fuente no depende de lo que recibe, una fuente genera, produce, irradia. Y cuando una persona se convierte en una fuente energética, muchas de las preocupaciones que antes parecían importantes comienzan a perder fuerza. El miedo al juicio disminuye, la necesidad de aprobación se disuelve, la ansiedad por controlar las opiniones de otros desaparece, porque la persona ya no vive intentando proteger una identidad frágil, vive expresando una presencia estable. Desde este lugar, incluso fenómenos como el mal de ojo pierden casi todo su significado. No porque dejen de existir las emociones humanas como la envidia o el resentimiento, sino porque esas energías ya no encuentran resonancia en el campo interno. La persona no vive abierta de forma inconsciente a cualquier influencia. Vive centrada, presente, consciente. Y esa coherencia funciona como un orden natural que reorganiza todo a su alrededor. Este es el verdadero propósito de todo el camino que hemos recorrido en este audiolibro. No se trata simplemente de protegerse de energías negativas. Se trata de recordar algo mucho más importante. Recordar quién eres realmente. No eres una víctima de fuerzas invisibles. No eres un recipiente pasivo que absorbe lo que ocurre a su alrededor. Eres conciencia. Eres presencia. Eres un generador de energía. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que integras, cada momento de presencia que habitas. Todo ello fortalece tu campo y te acerca un poco más a tu centro. Y cuando el centro está activo, algo extraordinario sucede. La vida deja de sentirse como una lucha constante por protegerse y comienza a experimentarse como una expresión natural de tu propia energía. En ese punto, la verdadera seguridad aparece, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has recordado dónde está tu poder. El poder nunca estuvo en los amuletos, nunca estuvo en los rituales, nunca estuvo en intentar controlar las emociones de otros. El poder siempre estuvo en el lugar más cercano a ti, tu propia conciencia. Cuando habitas plenamente ese espacio, cuando tu atención se unifica en tu centro, tu campo se vuelve coherente. Y una conciencia coherente es, por naturaleza, invulnerable a la desarmonía. Este es el retorno al centro, el momento en que dejas de buscar protección afuera y descubres que siempre fuiste la fuente.